Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle, estamos transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Les saludo desde Magnética FM. Edgar Jiménez, servidor, un gusto saludarle y que nos esté recibiendo desde donde nos escuche, desde su casa, desde su hogar, desde su auto. Recuerda, hay que manejar con mucha precaución porque estamos en los horarios de tráfico. De verdad estamos encantados que esté con nosotros. Bienvenidos a Coposit Radio, programa institucional del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y déjeme comentarle que el día de hoy, señora, acompáñenos de verdad, no deje de sintonizarnos. Tendremos un programazo y para empezar, invitado de honor, de verdad, tendremos aquí en el estudio a la doctora Rosalba Medina Rivera. Ella es directora general del COPOSIT, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, pero trae un tema fundamental que por eso yo creo que todos debemos de informarnos y para eso merecemos el estar como responsables en la parte como funcionarios públicos. ¿A qué me refiero? Esta pregunta que no nada más sucede en el sector de ciencia y tecnología, que es ¿qué se hace con los recursos públicos? Y eso es importantísimo y no es privativo del sector de ciencia y tecnología. Usted en algún momento habrá escuchado por ahí que las multas electorales, es decir, todas estas faltas en las que incurren los partidos políticos, pues bueno, se han venido de alguna manera legislando y se han venido canalizando para programas de desarrollo, de fomento, de investigación, hasta de becas en el sector de ciencia y tecnología. Es decir, estos recursos que emanan pues de ejercicios de los comicios, pues se canalizan hacia la productividad del país, hacia el apoyo y el desarrollo del país, y no es privativo de San Luis Potosí. Así que yo le recuerdo nada más el Facebook, síganos en vivo por el 107.1 FM y recuerde también el programa de YouTube, usted lo puede seguir. Gracias por sintonizarnos y bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Doctora, bienvenida. Hola Edgar, buenas tardes a ti y a todo el auditorio que hoy nos escucha. Pues un gusto que esté con nosotros el día de hoy. También déjenme comentarles, trae unas canciones la doctora Rosalba que bueno, padrísimas la verdad. Unos señorones de rolas que vamos a tener aquí que le van a encantar. Así que no deje de sintonizarnos. Y bueno doctora, pues yo ya venía dando un poquito en la introducción. Me gustaría que más bien contextualizáramos desde la base, desde el inicio. Quizás ni siquiera llegaba todavía a San Luis. ¿Cómo se da todo este proceso, porque sé que es a nivel nacional, de que las multas a los partidos políticos pues se orientaron al sector de ciencia y tecnología? ¿De dónde nace todo esto? Sí, mira, y es una inquietud que toda la comunidad científica y tecnológica del Estado me ha preguntado en los últimos tiempos, ¿no? Es un tema que actualmente ha tomado muchísima relevancia por lo que representa y por el uso que tú decías hace un momento, son recursos finalmente públicos. Y como públicos hay que informar precisamente a la sociedad. Pues, ¿de dónde vienen las multas electorales? En mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se integró un numeral, precisamente el numeral 8, que establece que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán destinados precisamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales. ¿Sí? Ya. Pero que estas multas serán destinadas a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuando sean impuestas por autoridades locales. Es decir, precisamente el artículo 458 sí hace la distinción entre entidades federativas y entre la federación como tal. Entonces, cuando son multas federales van al CONACYT. Así es. Cuando son multas estatales van a los consejos y organismos o institutos o secretarías responsables del sector de ciencia y tecnología. Ya, ahora yo adentrándome todavía un poquito más en esa parte de incipiente, el momento,
¿Esto fue forjado por los mismos legisladores o de alguna manera, digo, se sabe que hay consejos asesores, digo, el mismo Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana, todos estos organismos que lideran el sector de ciencia, de alguna manera apoyaron en este proceso de legislación? Sí, mira, en esas comisiones hay mucha gente representativa del sector en la misma Cámara, entonces más bien fue un esfuerzo promovido por varios actores. Yo creo que este gran resultado es el resultado de acciones conjuntas precisamente de todos esos actores que tú muy bien señalas. Es así como si la federal fue en mayo, ya los gobiernos estatales empezaron a adoptar pues la modificación a sus leyes estatales y aquí en San Luis Potosí prácticamente en 2 meses, más bien mayo, junio, en junio de 2014 es que se publica en el periódico oficial del estado el decreto 613 por medio del cual se expide la ley electoral del estado de San Luis Potosí en la que se estableció el artículo 35 ya esta adopción de la ley general de que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán destinados a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, el Congreso del Estado adoptó de manera pues casi inmediata precisamente lo que se estableció en la ley general y entonces se hace la adopción al artículo 35 de la ley estatal electoral del estado. O sea, que se fue dando en cascada finalmente. Así es. Y que sobre todo, bueno, a mí me llama la atención que a veces a veces la legislación también es un proceso largo porque lleva pues validaciones, estudios, aceptaciones por los distintos niveles de gobierno, tanto también de áreas públicas, sociales, empresariales. Y por ejemplo, ya estamos hablando quizá de 5 años, obviamente lleva un proceso largo. Y en este sentido, para San Luis Potosí, de alguna manera se establece un mecanismo, me imagino que también es regla de todos los estados, que si bien los receptores son los consejos y organismos de ciencia, ¿verdad? Es decir, son todas estas instituciones. ¿Cómo se realiza pues el ejercicio? Es decir, una pregunta muy sencilla que yo creo que cualquier radioescucha diría, bueno, pues, ¿y cómo los van a asignar? ¿Cómo es el ejercicio de asignar esos recursos? ¿Cómo sería? Bien, fíjate que aquí en San Luis pasó algo muy particular que no sucedió en otras entidades federativas, y es que se adoptó tal cual la traducción de la ley general a la ley estatal, entonces quedó por ahí la palabra plural, organismos estatales encargados de las cuestiones de ciencia y tecnología. Sin embargo, ello no detuvo precisamente la asignación de los recursos y es hasta junio de 2016, prácticamente 2 años después, en las que la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de un acuerdo que tuvieron en alguna reunión, se aprobó precisamente la propuesta de constitución de un fideicomiso para canalizar los recursos de los partidos políticos derivados del régimen sancionador electoral. Es decir, ya que se hizo la modificación al artículo 35 con esa traducción que comentaba hace un momento, se autoriza prácticamente la creación y constitución de un fideicomiso mediante el cual se va a hacer la administración precisamente de esos recursos. Fíjense, qué interesante y bueno, recalcar esto, doctora, que yo creo que es también como que ese proceso retroactivo positivo, si se me permite el término, en aras de que, pues yo entiendo, a veces hay una queja general que dicen, es que se lo van a gastar en campañas. Yo creo que este es un proceso retroactivo positivo hacia la ciudadanía en decir, bueno, pues lo mal hecho en estos ejercicios electorales, pues al contrario, se convierte en estas penalizaciones en algo positivo, en algo de beneficio para la sociedad y más en un sector que sabemos que es uno de los pilares, así como lo es la salud. Bueno, finalmente ciencia y tecnología es multidisciplinar y transdisciplinar en aras de que apoya a todos los sectores de ciencia. La verdad estamos encantados. Estamos con la doctora Rosalba Medina Rivera, ella es directora general del COPOCIT. Y bueno, yo le quiero decir, ya le había anunciado al inicio del programa, tenemos una selección musical divina. Y que bueno, usted lo sabe bien, este grupo irlandés
que nos trae cada rola, porque esta voz es tan peculiar, y usted obviamente sabe de quién voy a hablar. Llega Coldplay con The Scientist. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio, gracias que nos está escuchando y recuerde que si viene en el auto, nada de andar texteando ni mandando WhatsApp, porque si no, ahí vienen los accidentes. Tengan mucho cuidado y más que si va a recoger niños, pues bueno, nada que se trae al niño, luego no le ponen el cinturón de seguridad y usted texteando, señor, no ponga en riesgo por un solo momento, por alguna urgencia del trabajo de enviar un mensaje que bien pueda mandar ya a la hora de estar tranquilo, de estar no manejando, pues es momento de cuidarse. Entonces tenga mucho cuidado más en este horario que bueno, los tráficos aquí en San Luis Potosí. Les recuerdo que también nos están escuchando en la cuna de la independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un saludo a todos los que nos están escuchando allá en el hermoso estado de Guanajuato, a nuestros coterráneos de la cuna de la independencia. Y bueno, ya le comentaba, estamos iniciando aquí el programa con invitada de honor, la doctora Rosalba Medina Rivera. Ella es directora general del Coposit, con un tema trascendental. Yo le decía, ¿qué se está haciendo con este dinero que se extrae de las multas electorales? Es decir, ¿hacia dónde se va a ir? Que yo creo que es una pregunta que como ciudadanos siempre debemos de darle seguimiento. ¿Qué hace los funcionarios? ¿Qué hace el gobierno con los recursos? ¿Y hacia dónde se destinan? Y bueno, doctora, ya nos platicaba todo este contexto de dónde emana, de dónde nace. Pero bueno, también saber de qué manera se asignaron, es decir, cómo va siendo ese ejercicio de decir, tenemos determinado fondo, tenemos determinada cantidad, cómo se va a distribuir y en función a qué se le va a dar prioridad, ¿no? Bien, sí, como les comentaba hace un momento, es a través del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el que se crea un fideicomiso para la administración de estos recursos, y como fideicomiso pues tiene un comité técnico que es el que establece los lineamientos del ejercicio de los recursos, las reglas de operación, y para ello ellos definieron precisamente la normatividad a través de su comité técnico de cómo se iba a proceder con la asignación de los recursos. En este sentido, el 14 de julio de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso, que es el Fideicomiso 18397, aprobó la primer convocatoria pública, es decir, un año después de que se autoriza más bien la constitución del fideicomiso, se emite la primer convocatoria pública. Y el 24 de junio de 2018 se reconoce como único fideicomisario de esa convocatoria pública al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, al ser el ente estatal responsable de las políticas públicas del sector de ciencia y tecnología en el estado, que es hacia donde están canalizando esos recursos en todo el país. A través de esa convocatoria y con base en los propios lineamientos que estableció dicho comité técnico, el Coposit, a través de su consejo directivo, es el responsable de integrar la cartera de proyectos que tengan que ver con ciencia, tecnología e innovación, que tengan impacto en el estado de San Luis Potosí y que se puedan proponer para acceder a esos recursos. Claro. En ese sentido, es precisamente a través del consejo directivo en el que se integra la cartera de proyectos, y esa cartera de proyectos, con un acuerdo del comité, se presentan ante el comité técnico del fideicomiso 18397 que coordina el CEPAC. Ok, entonces, o sea, esa es una relación. Ese es el procedimiento, cercano, ¿no? Así es. Ya. Ahora, ¿quiénes conforman el consejo directivo? Porque también es entonces quienes pueden presentar proyectos. El consejo directivo del Coposit lo integran tanto representantes del sector académico como del sector empresarial y gubernamental. Se encuentra en el propio comité la Universidad Autónoma de San Luis, está el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, está la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el Colegio de San Luis, está la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación Pública, la Contraloría General del Estado, la Coparmex, la Fundación Produce y participa el Coposit. O sea, espero que no se me haya olvidado alguno más.
la Canacintra. Ah, la Cámara Nacional de la Así Industria de la es. Transformación, que le mandamos un gran saludo a la doctora Serven Cabrera, que ojalá nos esté escuchando, importante empresaria de San Luis Potosí. Que bueno, doctora, en este caso, pues creo que ya Radio Escucha también puede de alguna manera visualizar, bueno, ahorita que está escuchándonos, que al menos a los que nos estén viendo por Facebook Live, que bueno, no es ningún improvisamiento esto, vamos, se están sumando sector social, académico, empresarial y gobierno, porque ya mencionó 2 centros de investigación, universidades, Tecnológico de Monterrey, gran impulsor en San Luis Potosí, las cámaras empresariales. Entonces, esto finalmente permite alinear de manera balanceada hacia dónde deben de asignarse, hacia qué proyectos se deben de presentar. Interesante que, bueno, yo creo que sí ha sido largo el proceso, me imagino, porque es la primera vez, yo creo, que se hace, ¿no? La dinámica debe de seguir más rápido ya para siguientes ejercicios, ¿no? Así ha sido todo un proceso de aprendizaje, como cualquier cosa que inicia de cero y es algo nuevo como Claro. parte de la política pública. Y debo agradecer y quiero aprovechar el espacio también para reconocer todo el apoyo que hemos recibido del propio CEPAC, de su presidenta, quien estuvo siempre al tanto de el proceso, explicar el proceso. Prácticamente hay una buena coordinación con el CEPAC y nosotros con el propio Consejo Directivo, que es finalmente la máxima autoridad del COPOSIT y es a través de quien se integra esa cartera de proyectos que pasa al Comité Técnico del Fideicomiso y son ellos quienes tienen la última palabra a la hora de seleccionar los proyectos que procedan y los proyectos que no procedan, porque también hemos presentado proyectos que no han sido autorizados. Que no salen. Así es. Ya. Entonces, una vez que se integra esa cartera, se envían al comité, el comité hace una evaluación y después nos indican qué proyectos sí son susceptibles de financiamiento y cuáles no. Cuando se hace ya la autorización por parte del comité, el Consejo Potosino, como único fideicomisario, es quien entrega a través de un convenio de asignación de recursos los recursos precisamente a las entidades ganadoras de los proyectos. Claro. Ya con 2 convocatorias que se han publicado, ahorita se han autorizado 7 proyectos en total, por un monto de 19.5 millones de pesos. Bastante significativo. Que es significativo en relación a otras entidades federativas, de los cuales 2 ya están terminados, 4 están en desarrollo y hay un proyecto por iniciar. Y son proyectos en distintas temáticas, todas con un alto impacto para el sector de ciencia y tecnología del Estado. Hay proyectos de la Universidad Autónoma, del Colegio de San Luis, del IPICID y de empresas. Ya. Es el estatus actual que guardan los proyectos. Ahora aquí también, me cabe la duda de alguna manera en decir, este mecanismo que se hace a través de, en colaboración también con el CEPAC, ¿es el mismo que llevan las demás entidades federativas o hay alguna autonomía ahí? Y me refiero a que, por ejemplo, San Luis siempre ha sido innovador en aras de que, el Consejo Potosino es de los primeros que hay del país, o sea, el Consejo Potosino de Ciencia es desde el 1996, fundado por el doctor José Luis Morán, pero también, por ejemplo, el CEPAC, yo sé que también fue de los primeros organismos electorales estatales que hubo. Entonces, de alguna manera esto, aparte de la transparencia, aparte de un ejercicio colegiado, pues ayuda a que los recursos de alguna manera vayan muy validados, muy estudiados y muy bien asignados, ¿no? Bien, no, fíjate que en todas las entidades federativas se maneja de forma distinta. Casi todas las entidades a través de los consejos estatales son receptores del recurso. En este caso para San Luis no, el receptor del recurso es el CEPAC. Es el CEPAC. Y se va al fideicomiso y a través del fideicomiso es como se autorizan los proyectos. En el caso de las entidades federativas, el recurso llega directo al consejo estatal en algunos casos, en otros lo ingresan a un fideicomiso que ya tienen los propios consejos o secretarías y finalmente hay una autoridad que pueden ser, cuando va directo a los consejos, todos lo pasan por consejo directivo. Y cuando va a los fideicomisos que ya están constituidos, no exclusivo para multas, tienen su propio comité técnico. Sí debo decir
que San Luis Potosí es la única entidad, de acuerdo al análisis que hicimos de las otras entidades, es el único que creó un fideicomiso explícito para el tema de multas electorales. Que creo que es bueno, en términos de función pública, pues debe ser sano el hecho de que, bueno, se está canalizando de una manera muy dirigida y muy bien especificada, ¿no? Ay, pues bueno, la verdad es que estamos encantados y también yo quiero darle el dato curioso, si usted no lo sabía, la doctora Rosalba es la primer directora del Coposit, la primera mujer directora del Coposit, porque bueno, el Coposit ya con sus 23 años pues había tenido una cadena, una serie de representantes del género masculino y bueno, doctora, usted es la primera directora del Coposit. Un gusto tenerla aquí en el programa y bueno, vamos con la siguiente rola. Esta yo sé que le va a encantar porque bueno, fue una mujer que la tuvimos de manera pausada en esta vida y por ahí dicen que a los buenos se los llevan desde antes. Esta mujer con una voz encantadora llega Adele con Rolling in the Deep. Volvemos. Ya estamos llegando a la segunda mitad, ya estamos llegando a la parte medular de este programa. Gracias por acompañarnos aquí en Coposit Radio desde Magnética FM 107.1 MHz, juvenilmente clásica. Saludamos a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos como invitada a la doctora Rosalba Medina Rivera, ella es directora general del Coposit. Y bueno, ya venimos platicando estos dos segmentos, doctora. Primero, pues bueno, ¿cuál fue el contexto de dónde emana esto de las multas electorales hacia el sector de ciencia? Luego, ¿cómo es el ejercicio de este mecanismo que se lleva para la aplicación de los recursos en San Luis? Que ya dijo es muy específico porque se da a través del organismo electoral, no es igual, no es homogéneo a lo largo y ancho del país. Pero también hay un elemento que es fundamental a mencionar, que una actualización al artículo 35, ¿en qué consistió esta actualización? ¿Cómo se fue dando todo esto? Bien, sí, fíjate que recientemente el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, se promovió precisamente la modificación del artículo 35. Ya. Al inicio de esta charla comentaba que en San Luis Potosí el Congreso hizo la traducción tal cual de la ley general. De plural, ¿no? Plural. Entonces quedó como que el recurso se canalizaría a los organismos. De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología, hay un organismo que es el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, como en las otras entidades, que algunos, pues como tú bien sabes, son secretarías, otros son institutos y otros son consejos estatales de ciencia y tecnología. Entonces se hace esa promoción de ajustar el artículo 35. Y precisamente ahora sí se especifica en el artículo 35 que esos recursos deberán ser canalizados al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, pues que es el responsable de las políticas públicas del sector que representamos. Yeah. En ese sentido, ¿qué cambia de la administración de los recursos? Fundamental. Cambia mucho, ¿sí? Esos recursos ahora van a llegar al Consejo Potosino. Y aquí ahorita estamos en un proceso de constituir un fideicomiso, que es la figura que ayuda para transparentar el ejercicio de los recursos, tal como lo venía realizando el CEPAC a través del fideicomiso 18397. Y además, pues está establecido precisamente en la Ley de Ciencia y Tecnología que el Coposit como entidad podrá crear constituir fideicomisos, convenios para la administración de recursos u otros instrumentos que considere, que lo dinamice, exactamente. Claro. En ese sentido, pues por acuerdo del Consejo Directivo, yo recibí la instrucción de crear un fideicomiso para administrar esos recursos. Se va a constituir un comité técnico que ya está validado por el Consejo Directivo. Y además, algo muy interesante, que esto es benéfico para toda la comunidad del sector de ciencia y tecnología, es que se aprobaron unas reglas de operación precisamente del fideicomiso para el ejercicio de los recursos. ¿En qué beneficia a la comunidad? Claro. Que el anterior fideicomiso como regla establecía que los proyectos deben de pasar y autorizar por el Consejo Directivo. Entonces son bien las entidades que conforman el Consejo Directivo. Y ya con la creación del nuevo fideicomiso y las reglas de operación, los recursos se van a concursar de manera pública. Va a salir una convocatoria
pública, abierta para cualquier actor del sector de ciencia y tecnología. Y participar y que participe de eso. Es decir, vamos a seguir el modelo que comúnmente seguimos en todos los programas de apoyo para el sector de ciencia y tecnología. Se publica una convocatoria, hay entidades que cuentan con el registro del RENIECID, que la mayoría ya conoce, entonces van a poder concursar sus proyectos que van a pasar por un proceso de evaluación técnico, financiero, y a partir de esos resultados de la evaluación, el comité técnico decidirá qué proyectos son los que se aprueban y los que no se aprueban, pero con base en un dictamen técnico financiero. Sí, ya después que se apruebe el proyecto, el COPOSIT firmará un convenio de asignación de recursos para darle continuidad al proyecto. No se va a entregar el recurso en su totalidad, es por etapas y habrá evaluaciones periódicas, técnicas y financieras. Claro. Como los proyectos de CONACYT, que tú conoces muy bien. A CONACYT, que también, bueno, yo creo que la experiencia del ejercicio de todos estos proyectos que CONACYT ha emitido, pues no nada más en San Luis Potosí, que San Luis Potosí se ha visto beneficiado de estos recursos. El Fondo Mixto ha hecho importantes proyectos como el que se viene en puerta ya, que es se va a inaugurar, tengo entendido, digo, ya lo utilizaremos en otro programa, pero por ahí un laboratorio importantísimo de histocompatibilidad, pero bueno, ya será tema que estaremos invitando a la gente para ese programa. Pero bueno, es interesante y también padrísimo ver cómo, entonces creo que se va a dinamizar, los tiempos se pueden acortar, va a haber mayor apertura en términos de convocatoria, en los tiempos se pueden agilizar. Y también usted comentaba algo importantísimo, que aparte de esto de RENIECID, que también ha sido una cuestión cultural, que a veces a los municipios, oye, es que ¿qué es el RENIECID? ¿No? Hay gente que llega y ¿qué es eso? Pues finalmente es yo lo voy a decir quizás en palabras muy, muy someras, que es el número de registro para poder participar en convocatorias, ¿no? Así es, yo siempre les digo, el RENIECID, véanlo como el currículum de su institución, el currículum de la institución académica, del centro de investigación o de la empresa. Y incluso, también yo creo que otro elemento que estoy viendo ahorita, que no nada, ya las convocatorias lo demandan, pero también la dinámica del sector lo demanda, es la vinculación. Es decir, nadie puede llegar solo a presentar, debe haber todo un ejercicio de generar redes entre instituciones, ¿no? Es correcto. Fíjate que aquí en San Luis, ya desde el 2012 sobre todo, yo recuerdo que el COPOSIT ha empujado muchísimo el que sean proyectos multidisciplinarios, interinstitucionales, y creo que esa es parte de la política que se ha empujado en el Estado y es parte además de la visión que tiene nuestro actual gobernador, de no hacer esfuerzos aislados, no duplicar esfuerzos, sino trabajar en un tema en común con las capacidades científicas y tecnológicas que ofrecemos los distintos actores del sector. Y creo que ha funcionado. No es fácil, pero ese es algo incluso que distingue al estado de San Luis Potosí cuando nos tenemos la oportunidad de compartir experiencias con otras entidades. San Luis Potosí se reconoce porque todavía puede trabajar en red con otras instituciones. Sí, que no va a ser privativo, inclusive ya se vienen por el mes de octubre algunas actividades de divulgación en colaboración, por ejemplo, con el estado de Guanajuato, en las CICES, que les mandamos un gran saludo por ahí a la bióloga Alejandra Orozco, al secretario, bueno, a todos, al doctor, que estamos encantados con esta charla y créame que es fundamental que usted sepa de qué manera se están canalizando los recursos, qué modificaciones, ya lo comentaba la doctora, esta modificación del artículo 35, fíjese, luego también la crítica y creo que el aparato mediático llega a ser poco analítico y sí lo externo de esa manera, en que dicen, es que no trabajaron los legisladores, es que hoy no vinieron a trabajar. No se trata de eso, realmente si hay un ejercicio, si hay un trabajo colegiado con organismos como el Consejo Potosino de Ciencia, ¿no? Sí, y de veras que aprovecho también el micrófono, así como hace un momento reconocí la labor tan importante de la presidenta del CEPAC para hacer fluir todo este procedimiento y los recursos, también al Congreso del Estado, a la Comisión que de se han sumado, ¿no? Que se han sumado, nos han apoyado, y les decía yo que recientemente se han hecho muchas propuestas y modificaciones, no todas prosperan, pero se ha modificado, se ha adecuado la ley de ciencia y tecnología y estamos trabajando en otras en beneficio precisamente del sector. Entonces, creo que es importante que lo conozcan y que tú invites incluso a los responsables de los proyectos para hablar en sí ya de los proyectos y que conozca todo el auditorio, todos los potosinos, en qué se usan los recursos que egresan
de los impuestos que todos pagamos. De su mismo dinero de la población, ¿no? De verdad estamos encantados en esta charla. Saludos a todos los que nos están escuchando del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, a la maestra Alejandra Torres, que espero que nos esté escuchando por aquí a la hora de la comida, a todo ese gran equipo del Consejo, del área de administración, del área de divulgación, de análisis y prospectiva. A todos, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vámonos con la tercera rola, que también esta voz yo sé que es para enamorarse, así que señora, si está por ahí con el marido, chavos, con el novio, pues bueno, esta rola de verdad que eriza la piel de muchos. Llega James Bond con You're Beautiful. Regresamos. Y bueno, estamos llegando a la recta final de Composite Radio. Muchas gracias que nos está escuchando y gracias que nos ha venido acompañando. De verdad le aseguro que este tema que hemos venido manejando a lo largo de esta hora, que bueno, ya está volando, y vamos a cerrar con una rolota que también nos trae de la selección de las preferidas de la doctora Rosalba Medina Rivera, y es directora general del Composite, que bueno, le he venido contextualizando, y para aquellos que de repente, le acabo de poner ahorita en Magnética, en la mejor estación de San Luis Potosí, juvenilmente clásica 107.1, saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales en Facebook Live, que ahí sí nos pueden estar viendo, de todos los que nos están escuchando solamente a través del audio. Y bueno, doctora, también ya venimos platicando, igual como veníamos diciendo, el contexto de las multas electorales, hacia dónde se va, el mecanismo, esta mejora en el proceso, que bueno, puede evitar de alguna manera, o más bien dinamizar el ejercicio de los recursos en beneficio de la población. Vamos, mientras más rápido se ejerzan sin perder objetividad de cómo se va a priorizar ese recurso, pues bueno, también puede llegar más rápido el beneficio. Yo quisiera también que pudiéramos platicar quizá de qué proyectos de estos 19 millones, como comentaba en segmentos anteriores, hacia dónde, qué proyectos han sido los validados o los autorizados, porque ya también, como mencionó, hay algunos que no llegaron a la pertinencia en su evaluación, y pues ni hablar, es la parte de lo que es participar en convocatorias, ¿no? Pero qué proyectos en sí de manera significativa y quizá de manera general se están apoyando o ya se han venido apoyando. Bien, han sido proyectos de distintas temáticas, pero todas muy importantes y con alto impacto en el estado de San Luis Potosí. Una de las problemáticas que yo creo que no solo en San Luis Potosí sucede, sino es parte ya del país, del mundo, es el tema del agua. En este caso, a través de estos recursos, se aprobó un proyecto precisamente para el manejo, la evaluación y la sostenibilidad del abastecimiento del agua en las comunidades urbanas y rurales. Es un proyecto que está desarrollando, en este caso, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay también, bueno, otro de los grandes temas es el tema de la salud. Claro. En este caso, y a mí me dio mucho gusto, sobre todo en estos dos proyectos iniciales que voy a comentar, el tema de salud, pues, no deja de ser importante nunca. Yo creo que les digo que es de los temas que cualquier política pública siempre va a tener prioridad. Y en el tema de salud, se autorizó un programa permanente de genotipificación de poliformismos genéticos y monitorización de fármacos y drogas. Esos nombres de investigación. ¿Qué es eso, no? Este es un proyecto que ya venía desarrollando y que se apoyó en una primera fase a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ahí la doctora Silvia Romano Moreno. Sí. Incluso ella ya estuvo en el programa, es un importante SNI de aquí de San Luis. Así es, ella hace todo la monitorización de fármacos y drogas, ¿no? Ese es el monitoreo del uso de estas drogas finalmente de la industria cómo farmacéutica. Impactan en la sociedad, ¿no? Entonces es un proyecto que tuvo tanto éxito y llegó a grandes resultados en el fondo mixto, al igual que el tema del agua, que ellos requerían de recursos para dar continuidad a esas grandes investigaciones con alto impacto para el Estado, que son de los dos primeros proyectos que se aprobaron en la primer convocatoria. Entonces está el tema del agua, el tema de la salud. Ya en la segunda convocatoria intervienen otra temática. En esta segunda convocatoria, por ejemplo, ya se le dio recursos a empresas y hay proyectos muy interesantes. Hay un proyecto que se le autorizó a una empresa para desarrollar toda la parte de conexión digital para el desarrollo económico de la Huasteca Potosina. De hecho, es un proyecto que se denomina Conecta Huasteca. Y es que aquí, les digo, nosotros estamos en la capital,
pero habría que darse la oportunidad de conocer las 4 regiones del estado. Claro. Y cada región es tan contrastante, tan diversa, y hay brechas, algunas que se han ido acotando, otras que se está trabajando para ello, y quizá para nosotros sea muy fácil ahorita accesar internet, accesar al celular. Aquí en zona centro, ¿no? Así es. Por la cuestión industrial. Y en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico promovió precisamente este proyecto, y como su nombre lo indica, Conecta Huasteca. Se busca hacer uso precisamente de todas las tecnologías de la información y la comunicación para promover el desarrollo económico de la Huasteca. Ya. Entonces es un proyecto muy bonito que sale ya fuera de la capital del estado, y que va a beneficiar a una parte de la Huasteca, ¿no? Ese es otro de los proyectos que se aprobó. Hay otro proyecto que tiene que ver con el tema agrícola, y son membranas de alta barrera para el control de fumigantes en suelos, ¿sí? Son nombres muy científicos. ¿Qué van a decir? ¿What? Pero bueno, finalmente van muy dirigidos a un beneficio intrínsecamente social, o sea, directamente social. Sí, se busca sobre todo, y creo que el Consejo siempre ha trabajado sobre ello, que los proyectos realmente resuelvan una problemática. Claro. Y puede haber muchos problemas, y los hay. Se busca que sean proyectos que urge la atención, y que además el sector de ciencia y tecnología pueda dar respuesta pronto. Entonces son esas temáticas. No, y directa. Yo creo que también el gran beneficio de este ejercicio de la asignación de los recursos de multas electorales ya para las entidades federativas, pues también permite regionalizar, ¿no? Luego, a veces había convocatorias, yo recuerdo de CONACYT, que era pues como que de carácter general, muy de barrido nacional. Y pues no es lo mismo a veces precisamente un ejercicio de farmacología o de toxicología, que se viene por ahí una línea de los PRONACES, que bueno, pues no es lo mismo en San Luis Potosí, el fenómeno del agua. El agua en altiplano, el agua en Huasteca son conceptos y visualizaciones muy distintas de la forma del recurso hídrico, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, fíjate que ahorita recordaba que hace no mucho tuvimos una reunión de trabajo precisamente en la zona media con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su nuevo espacio El Balandrán, que es bellísimo. Bellísimo El Balandrán. Y que además históricamente es un recinto de investigación. Y allí la universidad reunió a un grupo multidisciplinario de investigadores, y hay tantas temáticas que salen fuera de la capital, que son propias de la región media. Y yo recordaba al grupo médico, por ejemplo, que señalaba qué necesario es hacer estudios ad hoc a las regiones. Y ellos, por ejemplo, ahorita, y esperamos que pronto consigamos el recurso, y puede ser precisamente a través de estas multas electorales, para hacer un estudio incluso sobre los impactos que tiene el uso de plaguicidas en la salud, la gente que los trata en la región media, ¿no? Claro, y de ahí derivó otro proyecto que también se apoyó al IPCID, para el manejo de contaminación ambiental y agua residual como fuente de fertilizante fosforado. La verdad es que el tema del agua podemos encontrarle en todas una partes, amplitud, de verdad. Recientemente también tuvimos por ahí otra reunión con investigadores de cómo hay contaminación del agua por residuos metálicos, minerales y demás. Y creo que es a lo que le estamos apostando, que el recurso se utilice en temáticas que tengan impacto, y tú lo decías, social, ambiental, y que beneficien a San Luis Potosí. Claro, claro. Y hay otro proyecto dentro de los que se han apoyado de estos que comentamos, que es un proyecto para el fortalecimiento institucional de un programa de doctorado del Colegio de San Luis. Qué interesante, ya es otra línea. Es otra línea. Nos vamos a la academia. Es lo interesante, los recursos del sector. Yo les decía en su momento también a algunos diputados, al propio CEPAC, que en el sector de ciencia y tecnología hay muchas modalidades de apoyo. Tradicionalmente creemos que solamente son proyectos de investigación, y no. Hay proyectos de investigación, hay proyectos y la investigación entendámosla como aquella que genera conocimiento, y esa siempre va a ser necesaria. Pero también hay modalidades para innovación y desarrollo tecnológico, ya para generar prototipos, es decir, pasar de la investigación a la aplicación y hacer el prototipado, pero también para fortalecer grupos de investigación, para estudiantes, para redes, para infraestructura,
El Claro. hecho de equipar también es apoyar al sector de ciencia y tecnología y además son instrumentos indispensables para realizar la investigación o el desarrollo tecnológico y también para divulgación. Así es, De hecho, así el es. COPOSIT Sí. por ahí ha sido beneficiario de un programa de CONACYT muy exitoso, pero son distintas temáticas. Y este del colegio es una modalidad precisamente para fortalecer la creación de un nuevo doctorado, que ellos el compromiso que tuvieron fue que ese doctorado, cuando inicia un programa doctoral, pues tiene muchos retos. Y uno de ellos es precisamente que sea reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. En el famoso En PNPC. el famoso PNPC. Claro. Entonces, el Colegio de San Luis se propuso el reto de requerir apoyo para las becas de los estudiantes que ingresan al posgrado y afortunadamente es uno de los proyectos que ya concluyó. Y que lograron precisamente arrancarlo, empujarlo y obtener el reconocimiento del PNPC Genial. Y lo logró. No, genial, de verdad es que bueno, el programa ha venido volando y yo quiero hacer mucho hincapié en que créame, vamos a ir poco a poco develando a través de una miniserie de los programas aquí en COPOSIT Radio, pues esta dinámica de lo que se está desarrollando. Ya escuchó usted, apenas palpó algunos proyectos la doctora Rosalba ahorita, la doctora Rosalba Medina, directora general del COPOSIT, que nos ha estado acompañando aquí en el programa. Y fíjese, nos fuimos desde áreas de farmacología, áreas del agua, hasta cuestiones de un programa de posgrado en el PNPC del CONACYT, del Colegio de San Luis, y en que también han sido apoyados instituciones académicas, centros de investigación y empresas. Es decir, toca toda esta triple hélice que ahora ya también luego se llama la pentahélice, que en fin, más allá de las teorías y de los conceptos que se manejan, es en beneficio de la sociedad. Doctora Rosalba, encantado de que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Edgar, gracias a todo el auditorio. Invítenos más seguido. Claro que sí, doctora. Que va a tocar el programa en que ya vamos a hablar, ahora sí que de su carrera, de usted, porque ha sido el programa de fomento de la vocación científica también el programa. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, antes de irnos, ya nada más yo le quiero recordar, importantísimo, está por cerrarse ya la convocatoria del Penta, ya lo hemos repetido en cantidad de ocasiones. Estamos, ya no a días, señor, sí, señora, yo quiero meterle un poquito de presión. Estamos a horas de que se cierre el programa porque la convocatoria, se cierra el día 18 y también está por cerrarse ya el día 20 de octubre la convocatoria del Premio Potosino de Ciencia y Tecnología. Corra la voz, acuérdese, es para empresas y para investigadores en distintas modalidades y distintas categorías, es decir, áreas del conocimiento y tanto para investigadores jóvenes como investigadores consolidados. Importante reconocer el trabajo de la investigación científica y de la innovación en las empresas en San Luis Potosí. Este premio que después de 10 años el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología vuelve a impulsar con una nueva marca, un nuevo estilo, una nueva frescura en términos de que debemos de reconocer el ejercicio y el trabajo de los investigadores el día a día. Muchísimas gracias y yo les recuerdo que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en calle Camino a la Presa, número 985. Recuerden nuestras redes sociales, el Facebook, la fanpage Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Twitter, @COPOSIT y en el canal de YouTube. Estamos a unos pasos aquí, pared con pared del IPICIT. Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, quien estuvo el día de hoy con nosotros, yo soy Edgar Jiménez y nos vamos con esta gran rola de la banda Radiohead con Creep. Hasta la próxima.